En esta clase vamos a conjugar el verbo ser o estar en alemán. El verbo ser o estar es el verbo sein. Sein es el nombre del verbo ser o estar. Al igual que en inglés, en alemán tenemos un verbo que corresponde con esos dos verbos del español. Entonces, por supuesto, como en todas las lenguas, el verbo ser o estar es un verbo irregular. Y en alemán también es quizás el verbo más irregular de todos. Es uno de los pocos verbos, además, donde en el infinitivo no termina en en. ¿Sí? Dijimos que los verbos en alemán, en infinitivo, todos terminan en en. Hay unos poquísimos verbos en alemán que no terminan en en el infinitivo. Y este es uno de ellos, termina en in. ¿Bien? Ok. El verbo sein, si fuéramos a escribir la fonética, sería sein. ¿Sí? Sein. Bueno, vamos a conjugarlo en el presente simple. Me olvidé de aclarar que esto es Präsens. ¿Sí? Präsens significa presente. ¿Sí? Así que en el presente decimos ich bin para yo soy o yo estoy. Du bist, tú estás o tú eres. Er ist, él está o él es. Sie ist, ella está o ella es. Es ist, para él está o él es. El pronombre subjetivo es se utiliza para cosas o para animales. O sea, er o sie, él o ella, se utilizan exclusivamente para seres humanos. Y en casos excepcionales, cuando se trata de una mascota con la cual se tiene una relación de afecto muy especial, se puede tratar a una mascota de er o sie. Es como humanizar a una mascota a causa de ese afecto especial que se le tiene. Pero, de lo contrario, animales, al igual que objetos, deben ser referidos con el pronombre es. Bien, es. Ok. Er, sie o es, ist. ¿Sí? Nosotros somos o nosotros estamos sería wir sind. Wir sind. Vosotros estáis o ustedes estáis o ustedes son. Ihr seid. Ihr seid. Y ellos son o ellos están sería sie sind. Sie sind. Y el pronombre usted, o sea, usted que es el tú formal, en alemán se conjuga igual que el ellos y se escribe igual que el ellos, sie. La única diferencia entre ellos y usted es que usted se escribe con una mayúscula al comienzo. Ellos se escribe con minúscula, sie sind, ellos están o ellos son. Y el usted está o usted es, sería sie sind, con mayúscula. ¿Ok? Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, ich bin traurig. Traurig, ¿sí? Ich bin traurig. Yo estoy triste, ¿sí? Du bist 30 Jahre alt. Tú tienes 30 años. Perdón, esto sería una L, no una doble T. Alt. Alt significa mayor o de edad o de viejo. Esto sería tú eres o tú tienes 30 años de viejo, ¿sí? O de edad. No decimos en alemán du bist o du hast 30 Jahre. La traducción palabra por palabra de yo tengo 30 años sería, perdón, de tú tienes 30 años sería du hast 30 Jahre. Pero acá hay dos errores. En alemán no usamos el verbo tener, que es el verbo haben.
no usamos el verbo tener para decir que alguien tiene tantos años. Usamos el verbo sein, que significa ser o estar, ¿sí? Usamos el verbo sein para indicar la edad de alguien o de algo, ¿bien? Y siempre tiene que terminar con la palabra alt, que significa, es como decir, de edad, ¿sí? Du bist 30 Jahre alt. Tú eres 30 años de edad, ¿sí? Así que recuerden que esta es la forma, esta es la estructura para decir la edad de algo o de alguien. Si cambiamos el sujeto, por ejemplo, er ist 20 Jahre alt, ¿sí? Bien, vamos a hacer una oración con wir. Wir sind froh. Wir sind froh. Nosotros estamos contentos. Froh. Nosotros estamos contentos, ¿sí? Ihr seid hier. Ihr seid hier. Fíjense que en alemán la R final tiene una pronunciación casi imperceptible. Yo a veces trato de pronunciarla un poco exageradamente para que ustedes identifiquen que ahí va una R. Yo a veces digo hier, hier, ¿sí? Lo pronuncio un poco exagerado a propósito para que sepan que va una R. Pero las R's finales en alemán se pronuncian de una forma casi imperceptible. Ihr seid hier, ¿sí? Vosotros estáis aquí, o ustedes están aquí. Fíjense cómo el verbo sein vale tanto para ser o para estar. Así que acuérdense de eso. Cada vez que en español queremos usar el verbo ser o estar, en alemán corresponde usar el verbo sein. Bien. Y una con usted. Sie ist... No, sie, perdón. Usted. El usted siempre se conjuga igual que el ellos. O sea, el usted, por más que la palabra usted hace referencia a una persona sola, usted se conjuga usando una conjugación plural, porque es la misma conjugación que el ellos. Sie sind spät. Sie sind spät. Usted está tarde o usted está atrasado. Sie sind spät. Usted está atrasado. Fíjense que si esto en vez de ser mayúscula fuera con minúscula la S, ya no sería usted, ahora sería ellos. Entonces ahora en vez de decir usted está atrasado, ahora dice ellos están atrasados. Sie sind spät. ¿Bien? Ok. Esto es el verbo sein, ser o estar. El verbo sein en alemán es aún más importante que el verbo ser o estar en español. O sea, el verbo sein es tan importante como el verbo ser en español más el verbo estar. O sea, es tan importante como esos dos verbos juntos de español. El verbo ser y estar, porque corresponde a esos dos verbos. Y aún es más importante aún que esos dos verbos juntos. ¿Por qué? Fíjense lo siguiente. En español, cuando el verbo auxiliar que usamos para los tiempos verbales compuestos es el verbo haber, ¿verdad? Cuando queremos usar un tiempo verbal compuesto, como el pretérito perfecto, por ejemplo. Yo he ido. El verbo auxiliar es una conjugación en presente del verbo haber. Yo he comido. Yo habré bebido. Él hubo viajado. Él había ido. ¿Verdad? El verbo auxiliar que usamos en español para los tiempos verbales compuestos es el verbo haber. En alemán, el verbo auxiliar son dos. Depende del verbo que se va a conjugar,
el verbo auxiliar para algunos verbos es el verbo haben, que el haben corresponde al verbo haber o tener del español, y para otros verbos el verbo auxiliar es el verbo sein. Así que no hay solo un verbo auxiliar para los tiempos verbales compuestos en alemán. Hay dos. Unos van con haben y otros van con sein. Entonces en alemán hay que saber, hay que aprender cuáles son los verbos que se conjugan con haben en los tiempos verbales compuestos y cuáles son los verbos que se conjugan con sein en los tiempos verbales compuestos. Así que como verán, el alemán siempre tiene algunas complejidades adicionales con respecto a nuestro idioma. Por eso es que dicen que el alemán es un idioma difícil de aprender. Y es porque lleva un poco más de tiempo, porque hay que memorizar muchas cositas más. Bueno, terminamos la clase de hoy sobre el verbo alemán sein. Si tienen preguntas pueden escribirme. Recuerden que en el sitio web yo estoy publicando pruebas de alemán para que puedan ejercitarse. Una vez que ven las clases, dan la prueba, dan la evaluación y ven si han aprendido bien lo que se dio en las clases. Y si les gustó el video, denle like o compártanlo, suscríbanse o dejen un comentario. Gracias y nos vemos en la clase que viene. Chao.